El tiempo va haciendo su transcurso y su propio modo de ser movimiento. El artista hace de su vida un movimiento hacia lugares indefinidos. Uno normalmente mueve su estructura de un lugar al otro. En cualquier actividad, desde la más mínima hasta un viaje, un proyecto, un moverse de un lugar al otro es movilizar las energías que están dispuestas a ir de aquí a allá, al otro lado. El artista moviliza sus energías desde un lugar hacia un lugar indeterminado. Yo puedo prefijar o tener un concepto de algún destino para un desarrollo de una obra, pero la obra en sí misma es un transcurrir inestable. Es algo que sacude las estructuras de la estabilidad. Entonces la obra que es gestada para madurar hacia un destino, hacia una meta, hacia la obtención de un determinado resultado, esa obra es interferida por las fuerzas que actúan sobre el concepto artístico. El náufrago que se sostiene en una balsa afloja todas sus estructuras y deja de pensar en un destino determinado. Piensa en un destino que el azar lo llevará. Esa balsa improvisada a la deriva tiene la fuerza del náufrago empujando hacia algún lugar. Por más mínimo que sea el lugar que aparezca, la costa, la orilla, va a ser bienvenida como la gran oportunidad. Entonces, en el desarrollo del artista aparece el concepto de náufrago. Yo me agarro de pequeñas cosas. Si conformo una idea general de lo que es dar entregar una vida de uno a un desarrollo de algo inexistente, quizás uno enloquecería, porque no hay una estructura hasta legal que sostenga este arbitrio de la voluntad y de la personalidad. Entonces, en realidad, hay elementos que surgen en ese náufrago, en ese naufragio, que son elementos dados por la historia, no la historia general o social o cultural en la que uno está inmerso, sino datos de la historia personal de uno. ¿De dónde agarrarse? ¿De qué ideal agarrarse? Todas las datas, todos los datos precisos están dados en la vida de uno por otras circunstancias de otros seres que van haciendo este entramado. ¿Dónde está el verdadero dato que yo necesito hoy? Está en la acumulación de los recuerdos, en la acumulación de las vivencias y en las nuevas vivencias o imágenes o diálogos o vínculos que puedan surgir en el presente, quizás solo para el sostenimiento de un instante. La obra está sostenida por una arbitrariedad absoluta del artista
con su pincel en la mano, que pone un trazo y deja de poner otro. Pone un color y deja de poner miles de colores. ¿Por qué ese color que pone es más importante que los que no puso? ¿Por qué ese trazo se lleva por delante la obra y la consolida como tal, dejando de lado la fuerza de los otros trazos que también querían imponerse? Esa arbitrariedad del destino en una obra, por minúscula que sea, hace del artista un dominador de sí mismo. Ese dominador de sí mismo corre el riesgo de convertirse en un déspota de sus pequeñas fracciones, porque seguramente el tesoro, el caudal escondido, está en las pequeñas fracciones. Ese trazo que no fue realizado por no tener la fuerza de imponerse. Es que en realidad la verdadera cualidad de una obra, ese trazo magnífico que puede producir un escalofrío, en realidad no tiene el vigor y la opulencia de pasar por encima de otros. Ese trazo es un trazo energético, espiritual, que aguarda. Es como el náufrago que está sobre esa balsa improvisada. No le puede imponer a la balsa conceptos que el náufrago tiene sobre lo que significa la navegación. Para sostenerse vivo y tal vez llegar a un destino, debe olvidarse de los conceptos adquiridos sobre lo que significa navegar. Porque esa barca improvisada, sin sostén, sin timón, sin comandos, va a ser llevada donde las voluntades de ese movimiento, donde está, las voluntades de ese océano, actúen. Entonces yo como náufrago debo imponerme sobre mi voluntad y sobre mi ego y mi personalidad para dejarme involucrar en esas fuerzas invisibles que son en realidad quienes dominan la escena. Porque las fuerzas invisibles que arrastran a la balsa hacia un destino amoroso, que sería un encuentro con una orilla, son las mismas fuerzas capaces de derrumbar un transatlántico. Son las mismas fuerzas capaces de enloquecer y destruir la embarcación más poderosa y más segura. Entonces, el discernimiento que produce el artista en su trajinar es una constante elaboración de sus posibilidades frente quizás a un proyecto original que fue modificado. Quizás hay una idea de ir en contra de la corriente. Hay una idea que se presenta como una idea salvadora. Ahora, si yo le hago caso a esa idea y voy contra la corriente, en realidad lo único que estoy haciendo es escuchando los pequeños intersticios de mi realidad, donde en realidad la corriente ya me desplazó. No es que yo decido ir en contra de la corriente. La corriente me desplaza,
me corre y me deja en un margen del olvido. En ese lugar encuentro yo el manantial para construir una vida que ya no tiene que ver con la corriente. Es una vida generada a partir de los márgenes. Por eso el ámbito del artista, ¿a dónde me lleva el hecho de ser artista? ¿A ser un artista consagrado en cuanto a la aceptación de ese mundo que ya me expulsó? ¿O en realidad el hecho de ser artista me lleva a tomar contacto con un mundo de seres humanos que habitan los márgenes? Quizás muchos de ellos habitan los márgenes por un momento particular, hasta que se encausan después en otras aceptaciones. La información que yo obtengo del conjunto de seres que habitan los márgenes son las informaciones que no están en ningún libro, en ninguna enciclopedia. Es la data que yo voy obteniendo gracias a ser artista, porque el ser artista me comunica con otros. Y en realidad esos otros seres humanos, buscadores de sus propias libertades, generan en mí una esperanza de realización, porque en realidad el artista busca una realización de su estructura general. Entonces, es psicológico, es corporal, es físico, es psíquico, es mental, es espiritual, es religioso. ¿Dónde encuentro yo un ámbito o una situación determinada donde desarrollarme? En una búsqueda de eso que en realidad no está en los manuales del mundo del cual yo vengo. Por eso, expulsado, dejado de lado, no apoyado por un mundo en el cual había una coincidencia de pertenencia por haber nacido en determinado lugar, se me abre a una coyuntura nueva que es habitar la intemperie. ¿Por qué ese náufrago pone tanta energía en llegar a un destino? ¿Por qué no aprende a vivir en la balsa, a la